Muy, pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Estamos en unas enseñanzas bíblicas, se llaman Un Estudio en la Palabra con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. El estudio cada semana se basa en la Santa Biblia y precisamente estamos utilizando el Nuevo Testamento del Expositor, de la Biblia de Estudio del Expositor, escrito por nuestro amado hermano Jimmy Swaggart. O sea, este Nuevo Testamento tiene el texto bíblico y en el mismo versículo por versículo, hay una nota de comentario que explica el mismo versículo. Y seguro usted quiere adquirir un ejemplar de este tremendo estudio del comentario que se llama El Nuevo Testamento del Expositor. Al finalizar el programa de hoy, usted puede darse cuenta de cómo adquirir su ejemplo del Nuevo Testamento del Expositor. Ahora vamos al culto con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. No hay nada que pueda igualar el compañerismo del pueblo de Dios. ¿Me han escuchado? Usted no tiene amigos, si no tiene amigos que están llenos del Espíritu Santo, o sea, salvos y llenos del Espíritu Santo, y que aman a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Sí, no hay amigos como nuestros amados hermanos y hermanas dentro de la familia de Dios. Gloria a Dios. Estamos estudiando el libro de Gálatas, como la mayoría de ustedes ya saben. Estamos en el capítulo 3, en esta gran epístola de Pablo el apóstol a las iglesias de Galacia. Es muy probable que la primera iglesia fue fundada en el primer viaje de Pablo y Bernabé. Comenzando con el versículo 12, voy a rogar que mi hijo Donnie Swaggart lea el texto bíblico. Comenzando con el versículo 12 del tercer capítulo de Gálatas. Siga por favor, Donnie. La ley también no es de la fe. Los dos principios, el de la ley y de la fe, como un medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. Sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. El creyente tiene una alternativa. Él puede intentar vivir esta vida según la ley o según la fe. Él no puede vivir bajo las dos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió en la cruz, hecho por nosotros una maldición. Él tomó la pena de la ley, que era la muerte. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Para que la bendición de Abraham, la justificación por la fe, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz, que canceló la deuda del pecado del creyente, haciéndolo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y mora allí para siempre. San Juan 14, versículos 16 y 17. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este gran privilegio de estar aquí esta noche. Te rogamos que tú nos ayudes a enseñar tu palabra esta noche. Nosotros, Señor, amamos tu palabra. Y, Señor, santifica tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú la santificas la gente también, mientras intentamos aprender de ti. Y te lo rogamos en el nombre precioso, lo más precioso, este nombre de Cristo Jesús, y te damos toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo puedo recordar, amados hermanos, esos años de mi niñez, de
8 años, 9, 10, 11, 12, los años formativos de mi vida. Cuando no estuvimos en el colegio, por supuesto durante los meses del verano, yo estaba en un culto de oración o en la casa de mi abuela o en la casa de mi tía, una de las dos. Y habían como 4 o 5, 8 a 10 de nosotros que reunimos todos los días para un culto de oración en una de esas dos casas. Y creo que lo hacemos todos los días, lunes a viernes. Durante el año escolar no pude hacer eso, pero sí, durante los meses de cada verano, yo hacía eso. Puede parecer extraño que un niño estaría interesado en cultos de oración y que asistía sin faltar todos los días. Pues me voy por medio de la mente, o sea, el ojo de mi mente a esos años de antaño, y casi no podía aguantar hasta que yo pudiera ir a ese culto de oración, porque el poder de Dios se movía durante esos momentos en la oración. La presencia de Dios llenaba el corazón. Sí, la presencia de Dios llenaba el alma. Fue la primera vez que yo sentía el poder de Dios en mi vida, porque mi abuela me contó cómo ella había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Por primera vez en mi vida yo escuché su testimonio, aunque yo era salvo en ese momento, mejor dicho, aunque ya era salvo en este momento. Yo sentí el poder de Dios. Y no hay nada que pueda igualar esto. Todavía lo veo en los ojos de mi mente, yo sentado allá en el suelo, en la casa de mi abuelita, y mi abuelo era jefe de policía. Sí, él era jefe de policía de mi pueblo. Y yo recuerdo como yo estaba sentado allá, mirando hacia arriba a ella, yo en el suelo y ella contando cómo había recibido ella el bautismo en el Espíritu Santo. El primer miembro de nuestra familia de estar bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, no estaríamos iguales después de ese gran acontecimiento. Aleluya, gloria a Dios, al Cordero de Dios. Y cuando ella me contaba, y yo no sé cuántas veces yo le rogaba que me contara su experiencia en el recibir del Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la primera vez yo recuerdo bien lo que pasó, por lo que había acontecido en esa oportunidad. Y cuando ella llegó a ese momento en su relato del momento preciso en que el Señor la llenó del Espíritu Santo con el bautismo en el Espíritu Santo, y ella puso sus manos arriba en el aire, y como el poder del Señor le llenó, le hirió de una sola vez, así el mismo poder vino sobre mí. Todavía recuerdo, mirando hacia abajo a mis brazos, habían escalofríos por todas partes de la piel de mis brazos. Y esa fue la primera vez que yo sentí, que yo experimenté el poder de Dios. Oh sí, ese poder de Dios es real, es genuino. Oh sí, el canto dice, el poder que da victoria sobre el pecado. Y la pureza adentro, el poder que cayó en Pentecostés. Oh, mi vecino, estoy hablando de algo que no es de este mundo. Me refiero a algo que puede cambiar tu vida. Me refiero además de algo que hace que los demonios y espíritus demoníacos tiemblan. Y me refiero a algo que hace que el cristianismo sea vivo. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Unas cuantas semanas después, el Señor me dio a mí lo que Él le había dado a mi abuela. Me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo hablaba con nuevas lenguas durante días. Sí, durante día tras día. Mientras que el Espíritu de Dios fluía a través de mí. Cuando nosotros nos fuimos a esos cultos de oración, asistiendo cada día a esos cultos de oración, y yo me puse a pensar en esto el otro día. Y mi abuela tenía en su casa, como muchos de ustedes recuerdan, los que saben de esto, ella tenía una cajita de unas tarjetitas de promesas bíblicas en su casa. ¿Saben de lo que me refiero? Yo sé que usted sabe. Son esas cajitas que tienen tarjetitas de las promesas de Dios. Tienen como 100 tarjetitas o algo así. Y cada tarjetita tiene una porción bíblica, un versículo que está inscrito allá. Y ella distribuía esas tarjetitas pequeñitas que tenía una promesa a cada uno de nosotros en el culto de la oración. Y cada uno de nosotros leímos nuestra tarjetita con el versículo bíblico antes de doblar de rodilla o sea ir al Señor en oración. Era una costumbre, solamente lo hacemos. Y yo recuerdo que cada vez que yo leía mi tarjetita con la promesa bíblica, ella me respondió y dijo a todos, oh Jimmy, tú tienes una buena. Pues todas ellas eran buenas promesas de Dios. Ellos no habían puesto una promesa dentro de esa cajita que dice que yo voy a castigarte, a herirte. Eran todas las promesas de Dios. Por ejemplo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 12 y 13, o sea, 13 y 14. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y en otro lugar dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque todo aquel que pide, recibe bien, gloria a Dios. Y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Gloria a Dios, todavía puedo ver la cara de mi abuela en mi mente. Como ustedes saben, un niño es influenciable. Y ella me dijo, Jimmy, puedes tener lo que está allá en esa tarjetita de la promesa de Dios. Tú puedes poseerla. Y yo la creía. Y saben ustedes, ella estaba diciendo la verdad, gloria a Dios. Me dijo, tú puedes poseerla, tú puedes verla cumplida en tu propia vida. Oh, aleluya al Cordero de Dios. Gloria a 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 Dios. El apóstol Pablo. Es muy probable que el apóstol Pablo tenía la tarea más dura, la tarea más difícil en toda la historia de la iglesia cristiana, y aún más en la obra de Dios. Precisamente, es decir, llevar a cabo lo que Dios le había dado para hacer.
Es muy probable que él tenía la tarea más difícil de todas. Yo puedo decir sin temor de ser contradecido que Dios no había llamado a ningún varón ni a ninguna mujer a una tarea que era tan pesante e importante como él le había dado a Pablo, que él tenía que llevarlo a cabo. Y si él hubiera fallado, el horror de eso hubiera sido sin límite. Él tenía la tarea de presentar el nuevo convenio. Y usted me diría, pero ¿por qué es tan difícil eso? Porque habían 1600 años, fíjese, 1600 años de la ley enraizada y alojada en la mente y psique de cada judío. Y hay que darse cuenta que la iglesia comenzó con Israel, comenzó con judíos. Sobre esta roca construiré, edificaré mi iglesia. Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Y los judíos no llegaron fácilmente a entender lo que Dios le había dado a Pablo, que Jesús había cumplido la ley y ya no existió más. Oh, sí, la parte moral, sí, todavía estaba en pie. Y sí, existió y existió y existió y existe hasta esta misma hora. Porque la legislación moral no se puede cambiar, porque es moral. Está enraizada en los 10 mandamientos. Pero para que ellos entendieran que el templo tan hermoso, con todo su equipo, sus ornamentos, sus utensilios, y los grandes días de fiesta cuando los judíos llegaron a Jerusalén al templo de todas partes del Imperio Romano, la Pascua, el pan de la proposición, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación, los tabernáculos, arraigado en su mismo psique, el sistema sacrificial, esa ceremonia rara y extraña de los judíos que durante 1600 años traerían temblando al tabernáculo o el templo, llevando un cordero. Ellos literalmente estaban temblando porque arriba de ese tabernáculo, arriba del templo, justo encima del lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, si llegaron allá en el día había una columna de nube, y si por la noche había una columna de fuego centelleante. Y si usted también hubiera estado presente, usted también hubiera temblado, hubiera sido sacudido en lo más profundo de su ser, porque usted estaría en la presencia del Dios Todopoderoso. La mayoría del tiempo ellos traían 2 animales cada uno, el holocausto, el sacrificio por el pecado, el sacrificio para la transgresión, o sea, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Y también llevaban otro cordero para una ofrenda de paz. Pusieron su mano sobre la cabeza de ese animal y confesaban sus pecados. De este modo transferían la culpa del pecador a la víctima inocente, que tipificaba a Cristo, quien tomó mi pecado y tu pecado, y porque Él lo ha quitado, ya no aparece más. Ya ha ido completamente. Aleluya, gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y el sacerdote le entregaría al culpable, al pecador, un cuchillo bien afilado, para que él podía cortar la yugular. Y el sacerdote puso el vaso bajo
la víctima, el animal, para que la sangre se derramara en ese vaso. Y el sacerdote despellejó el animal y quitaba de su interior los intestinos, sacando las vísceras, una cosa bien horripilante. Y después derramaba la sangre al pie del altar. Durante la Pascua esta escena fue multiplicada 100,000 veces. Aún durante la semana en que murió Jesús, que fue crucificado, Josefo, el historiador judío, dijo que durante esa semana habían más de 250,000 ovejas, corderos que fueron sacrificados allá en el templo. 24 horas por día, 7 días por semana, hasta que el arroyo de Quitrón corría rojo con sangre. A menos que usted entienda el tabernáculo o el templo a un cierto grado, no se puede entender a Jesús y el precio que él pagó. Entonces Pablo dijo que ya no hay más ley. Todo se fue. No solamente la nación de Israel, que había crucificado a Cristo, emprendieron a matar también a Pablo, aún hicieron votos que no comerían hasta que le matarían. Sí, la iglesia le miraba con recelo y desaprobación, y era su tarea predicar este evangelio de gracia. Gloria a Dios, gracia maravillosa. Así dice el canto, cuán dulce el sonido, la gracia maravillosa, que salvó un miserable como yo. Una vez estaba yo perdido, pero ahora soy encontrado, soy hallado. Era ciego, pero ahora veo. Sí, fue ciego, pero ahora veo. Un hombre de menor grado espiritual no hubiera podido lograrlo. Él era uno de los varones más educados que habían escrito el texto sagrado. 14 epístolas, más que la mitad del Nuevo Testamento. Pero toda ella la he estimado como pérdida por el amor de Cristo, para que yo pueda ganar a Cristo. A Cristo, la declaración que hemos leído en Gálatas capítulo 3, y vamos a elaborar, o sea, explicar ese versículo, sí se puede decir que es el ápice de su mensaje. Es la gloria culminante de lo que Cristo hizo, como Él lo trata, y tiene que ver con la expiación. Permítame decir esto. Como es el objeto de su fe, o sea, lo que es el objeto de su fe, recuerde esto, determinará el tipo de Dios, la clase de Dios que usted va a servir. Usted me diría, pero ¿qué clase de Dios? Hay solamente un Dios. Cierto, hay solo un Dios. Sí, solo un Dios, Jehová, el Señor de la gloria. Dios manifestado en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero si usted no entiende la cruz, va a inventar y fabricar un Dios de tu propio diseño, de tu propio invento. Ahora, óigalo bien, precisamente aquí entra la idolatría. Usted me diría, ¿tiene Biblia para eso? Oh, sí. 2 Corintios 11:4. En este versículo Pablo hablaba de un otro Jesús, un otro espíritu y un otro evangelio. Un otro Jesús, un otro Dios, un otro Salvador que no es un Salvador. Y dicen que si es Jesús, es una imaginación del hombre, de la mente del hombre.
Pero si no es Jesús, Cristo Jesús y la cruz, entonces no es el Dios de la Biblia. Permítame decirlo otra vez, quisiera que ustedes sepan este punto. Conforme el objeto de su fe será el tipo de Dios que usted serviría. Ustedes se preguntarían, ustedes que están aquí esta noche por la televisión y por la emisora Sun Life Radio, y nosotros tenemos mucho que aprender acerca de eso, pero ya hemos aprendido mucho. Sí, necesitamos aprender mucho más, pero por lo menos hemos aprendido algo. Y ahora ustedes prendan la televisión cristiana o va a sintonizar a quien sea al cual usted escucha y escucharán predicadores y parecería extraño para ustedes. Ustedes no los acusan ni alzan la voz en contra de ellos ni los blasfeman, sino que no sienten bien lo que ellos están diciendo. Sí, usted no siente bien en cuanto a lo que ellos están diciendo. Es porque ellos están proponiendo a un Dios de su propio invento. Y la terminología que ellos emplean será muy similar a la suya. Y quizá casi idéntica, pero tiene otro significado. Cuando Pablo escribió y dijo, y la ley también no es de la fe. La semana pasada hemos terminado con esa gran declaración que el justo por la fe vivirá. ¡Uy! ¡Qué declaración tan grande! El Espíritu Santo tiene una manera de acuñar la complejidad de todo el Evangelio en una sola frase. Yo quisiera decir que todo este proceso complicado está resumido y condensado en una sola frase. Y esta es precisamente una de ellas, que el justo por la fe vivirá. Y luego él dice que la ley también no es de la fe. Es una declaración asombrosa. Anula al otro. Si usted está funcionando en ley, que significa cualquier cosa fuera de Jesucristo y el crucificado, entonces usted ha anulado, ha cancelado la fe. Dios no puede honrarlo ni bendecirlo, ni siquiera ayudarle. El Espíritu Santo sí está dentro de su vida, y Él va a quedarse allá porque Él le ama, pero estos dos son mutuamente exclusivos el uno del otro. Este es precisamente donde entra el problema. En su vida, en mi vida y en la totalidad de la iglesia. Esto es precisamente donde entra la lucha. Estoy intentando predicar acerca de la vida de Jacob cada domingo por la mañana aquí en la iglesia. Es cuando nosotros intentamos introducir ley, o sea, insertar ley. A veces lo hacemos y ni nos damos cuenta que estamos haciéndolo. La fe siempre está adjunto a Él y el crucificado. La ley siempre está adjunto a usted y su habilidad para guardarla. Y precisamente usted no lo puede lograr, no puede hacerlo. Y la ley no es de la fe. Ahí mismo es donde se separa la iglesia. Yo quiero decir algo aquí, por favor. Hay una línea trazada por el Espíritu Santo. Y esa línea divisora siempre ha estado allá. Sí, esa línea del Espíritu Santo, esa línea divisoria, siempre ha estado allí. Comenzó de manera visible en el capítulo 4 de Génesis y fue predicho antes de eso. Esa línea es la cruz de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús y lo que Él hizo? La persona que está en el lado del rechazo. Esa es la iglesia de Caín, la iglesia apóstata. Y quien lo acepta, esta es la iglesia de Abel. Y esta persona es precisamente el que dice que esta es mi salvación.
lo que Cristo hizo en la cruz. Y punto número 2 en cuanto a esto. Esta línea que separa la verdadera iglesia de la iglesia apóstata y la iglesia apóstata de la verdadera iglesia, esto es precisamente su criterio. Siempre estaba allá, siempre ha sido el criterio. Pero yo personalmente creo, amados hermanos, que el Espíritu Santo está haciéndolo el criterio de hoy en día también, como nunca lo ha hecho antes. Ahora Pablo dice que el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cualquiera que usted escoge, cualquiera que usted selecciona, la fe o la ley, usted tendrá que vivir en ella. Si usted escoge la ley, usted tiene un problema. Se puede reducirlo por medio de decir, y el Espíritu Santo, sí, como he dicho hace un rato, siempre estará con usted, y estará en su vida, y le amaría, y haría todo lo posible, pero usted casi completamente ha atado sus manos cuando usted funciona en ley. Sí, porque Pablo dijo, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Ahora bien, quizá de todo lo que este hombre había escrito, este próximo versículo, versículo 13 del tercer capítulo de Gálatas, quizá podría decir que es la declaración más grande, o una de las declaraciones más grandes que el Espíritu Santo había hecho por medio de él. Y quizá es la más grande. Usted podría hablar de Romanos capítulo 6, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él, a la semejanza de su muerte, así también los seremos a la semejanza de su resurrección. Esto es fenomenal. Pero esto aquí va al mismo tendón, al mismo músculo del gran plan de la redención. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros una maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. La maldición de la ley era la muerte, el dominio de la naturaleza pecaminosa en su vida, el fracaso con su destino final, la pérdida del alma, porque nadie pudo guardarlo. Nadie podía guardar la ley. Nadie pudo guardarla. La ley sí tenía una justicia consigo. Si una persona podía guardarla perfectamente, pero nadie podía hacerlo. Y nadie se puede ahora. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Usted no se daba cuenta, pero cuando nació, usted nació en el pecado original. Por eso usted fue automáticamente condenado. Y usted quebró la ley. Sí, usted quebrantó la ley casi antes que usted pudo decir mamá y papá. Y usted tenía una maldición sobre su vida. Sí, sobre usted mismo, que le condenaba a un infierno eterno y quemarse allá por siempre y para siempre jamás. Usted me diría, pero eso es cruel. Es como una cuarentena. Cuando hay una enfermedad contagiosa, usted tendría que hacerlo si hay tal cosa. El pecado es una cosa contagiosa, y los que están atados por ello, y nosotros nacimos dentro de ello.
Dios no puede tolerarlo. Tampoco él puede aprobarlo. Entonces el hombre fue dejado impotente. Un hombre que se llamaba Bertrand Russell, un filósofo después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, y estoy parafraseándole, yo no conocí a Adán ni a Eva, él dijo, y ni siquiera estoy seguro que existieron. Y para ese Dios al cual ustedes los cristianos hablan, que me hace responsable por algo que yo no he hecho, algo que alguien hizo hace miles de años, a quienes yo no conocí y además no tenía trato alguno con ellos. Si este es el tipo de Dios que ustedes hablan, sí, la clase de Dios del cual ustedes se refieren, yo no quiero tener arte ni parte con él, ni su cristianismo, que ustedes dicen que existe el infierno a base del libro, la Biblia, que ustedes dicen que es la palabra de Dios, y me dicen que voy a quemar por siempre y para siempre por motivo de una cosa sobre el cual yo no tenía control alguno. Ahora, si Dios había dejado la situación allí, lo siento, pero usted es culpable. No hay nada que yo puedo hacer, no puedo aceptar esa culpa. Y tendría que estar perdido por siempre y para siempre jamás. Que no había manera alguna que nosotros pudimos levantarnos y quitarnos de ese atolladero de esclavitud y tinieblas. Así, el hombre tendría un argumento. Él podría hacerse frente a Dios y decir, tú no eres justo, Dios, y él, condenándome por algo con que yo no tenía arte ni parte, y yo soy la víctima de ello. Pero hay algo en cuanto al pecado que le hace más que una víctima. Le hace también, si le hace más, un perpetrador. ¿Y me va a condenar al infierno? Gracias, cristianos, pero yo no quisiera tal Dios. Así dijo Bertrand Russell. Pero Dios no lo dejó allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él lo ha hecho tan fácil. No necesita dar $1,000,000. No necesita nadar en contra de la corriente del gran río Mississippi. No necesita ofrecer a un hijito o una hijita como sacrificio. Tampoco. Así como el carcelero del cual Gabriel predicó domingo por la noche. Ese carcelero se paraba ya temblando y dijo al gran apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta vino del apóstol Pablo diciendo sin titubear, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Alguien en este lugar debe gritar, ¡gloria a Dios! Dios dio a su Hijo para pagar el precio, el cual nosotros no pudimos pagar, y Él nos redimió. Esa palabra redimir, el lenguaje inglés es un poco diferente del lenguaje griego. Así me dicen. No soy un estudioso, o sea, erudito griego, pero sí soy estudiante del griego. Que este idioma tendrá ciertas palabras, varias palabras, para explicar y traducir al inglés con una sola palabra, redimir. Y la primera palabra griega para redimir es garazo. Significa ser comprado del mercado de esclavos.
Usted era un esclavo a Satanás y al pecado. Pero usted fue comprado y quitado de ese mercado de esclavos. Y Allison lo cantó esta noche. Como el canto dice, yo recuerdo estar parado sobre la bandeja de la subasta del pecado. Satanás era mi dueño y no tenía paz interior, pero en un madero fue transferido allá a lo lejos en el Calvario, donde pagó el precio y me libró. Y Jesús me dice, Dios me dice, hijo, hija, te he comprado y ahora tú estás libre. Si eres libre, quien el Hijo ha hecho libre, si verdaderamente es libre. Así dice el canto. Y la segunda palabra griega es exagrazo. O quizás se pronuncia exagarazo, si estoy pronunciándolo cerca de su pronunciación correcta. Quiere decir comprado del mercado de esclavos para nunca jamás ponerse en venta otra vez. Alguien debe estar alegre en este punto. ¡Aleluya! Aleluya, alguien debe estar gozoso, debe gritar de alegría en esta verdad, porque el diablo les ha dicho a algunos de ustedes por la radio, por la televisión, que Dios ya está harto de usted, que Él le va a votar, que tú le has faltado, has fracasado, y además lo ha hecho tantas veces, y la última vez le he faltado de una manera tremenda. Todo ya está finish para usted. Todo está acabado para usted. Pero óigame bien, oiga este predicador bien. Cuando él le compraba de ese mercado de esclavos para nunca más estar en venta. ¡Aleluya! Usted es genuinamente libre. Sí, genuinamente libre. ¡Gloria a Dios! Alguien debe gritar. Como el canto dice, salvo por su amor sublime, salvo por su gracia sublime. Gloria a Dios. Y el tercer término griego es letru, graso, comprado del mercado de esclavos, ex graso, nunca para ser puesto en venta otra vez, sí, nunca para estar puesto en venta otra vez. Y letru, que un tremendo precio fue pagado, que ningún demonio, ni diablo, ni nadie puede decir en el futuro, ni en el presente, que el precio fue insuficiente. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado. Oh, yo quisiera que alguien en este lugar está tan alegre como yo, tan gozoso como yo. Y yo sí espero que alguien en este lugar está tan gozoso como yo, aún esta noche, redimido de la maldición de la ley. Sí, me ha redimido de la maldición de la ley. Ya las garras de la ley no me pueden chapar. Las garras de la ley no me pueden decir que yo soy un desdichado, ya no querido de Dios, porque la ley fue satisfecho. Tengo que terminar. Voy a hacer esto bien rápido. Sí, ahora dice, hecho por nosotros una maldición. Ahora, Cristo no fue maldecido por Dios. Cuando usted se acude al original allá en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, en la actualidad, o sea, en realidad dice, hecho por nosotros una maldición por Dios. Fue a base de un israelita que había cometido un delito terrible. Y he escuchado por las noticias esta tarde que estaban buscando por esa niñita de 12 años y por fin la han encontrado muerta. Y yo tengo que rogar a Dios por paciencia. ¿Quién? Es terrible matar a un adulto, pero matar a un niño, a una niña inocente, una niña indefensible, o sea, una niña indefensa,
Y debo revelar eso que está en mi corazón como ser humano. Yo quisiera que lo ejecutan a ese asesino 10 veces. Si matan a un niño, no tengo paciencia para con tal persona. Cuando los israelitas cometieron un delito terrible, fueron apedreados hasta morirse. Bajo la ley mosaica, ellos estaban atados, extendidos sobre un madero. Tanto Pedro y Pablo usaron el término madero por el término la cruz, porque los judíos en ese entonces no hubieran dado cuenta del significado del término cruz. Entonces utilizaron para los judíos el término madero, porque los judíos sabían bien lo que significa un madero, 1000 años antes de la venida de Cristo. El culpable estaría extendido, despatarrado en un madero, en un árbol. Y cuando se ponía el sol, quitaron su cuerpo del madero, porque no podían tener un cuerpo muerto colgado en un madero por la noche, o sea, durante la noche, y fue enterrado. Como una señal, cuando él estaba colgado sobre ese madero, que fue maldecido por Dios, debido al delito, al crimen terrible que él había cometido, lo que sea. Pero Cristo no fue maldecido por Dios porque él no cometió ningún pecado. Usted diría que él fue hecho pecado, ¿sí? Hecho por nosotros una maldición, que significa que él dio su vida como sacrificio. Esto satisfizo las exigencias y las demandas de la ley. Usted diría, pero ¿no podría cualquier creyente nacido de nuevo hacer eso? No sea tan ingenuo. Yo voy a decirles cómo sí pueden hacerlo. Sí, pueden lograrlo. Antes que sucede, sea Dios. Tiene que ser Dios, habitando en una luz inaccesible, a la cual ningún ser humano puede aproximar ni acercar. Y después tiene que asumir la carne humana, pero además tiene que nacer de una virgen. Ya estamos sin muchas alternativas, ¿no? ¿Se ha notado? Ya está haciéndose más difícil. Para comenzar, usted tiene que ser Dios, después tiene que ser y llegar a ser hombre. Esta es la encarnación y usted llega a ser carne humana por medio de ser concebido por el Espíritu Santo por decreto en el vientre de una virgen. Como dice la Escritura, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tiene que hacer eso. Estoy eliminando a muchos de ustedes muy rápido. Ya no se califican. Y después tiene que vivir perfecto. Tiene que llevar una vida perfecta. No puedes pecar ni una vez, ni siquiera una vez. Ni puedes pecar en pensamiento, ni hecho, ni trecho, ni en palabra. Ahora parece que todos estamos eliminados. Pero cuando Él murió, murió como perfección. Un cuerpo humano perfecto. Y Él fue hecho una maldición. ¿Qué significa? Que Él tomó la penalidad que era la muerte. Esto es todo. Y cuando Él murió, momentos antes de morir, Él dijo, consumado es. A tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Él expió por todo pecado. El pasado, presente y futuro. Todo pecado pasado, todo pecado presente, todo pecado futuro. Él tomó la penalidad que es la muerte física. Él no murió espiritualmente, que significa ese concepto que Él llegó a ser satánico en la cruz, un concepto de algunos almas bien perdidos y mal informados, como ellos afirman.
y que Él se fue al infierno, y que Él nació de nuevo en el infierno, así dicen ellos. Es un concepto equivocado. Pero la Escritura dice en Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Y vamos a tratar sobre esto la próxima semana. Así, amados hermanos, hemos recibido de su gracia. Es el don gratuito de Dios. Gloria a Dios de todo lo que hemos abordado brevemente durante esta hora. Aleluya, la única solución bíblica al problema del pecado, de la naturaleza pecaminosa, es la gracia de Dios. La definición estándar de la gracia es favor inmerecido. Sin duda es correcto. Sin embargo, para decirlo de otro modo distinto, la gracia de Dios es simplemente la bondad de Dios extendida a los creyentes de poco mérito. O sea, de ningún mérito alguno, si se puede decirlo así. En la actualidad estamos en la dispensación de la gracia, o sea, la edad de la gracia. Pero no quiere decir que la gracia surge automáticamente. La verdad es que la gracia puede hacerse nula, según Gálatas 2, versículo 21, y los creyentes pueden caer de la gracia, dice Gálatas 5, versículo 4. Relativo a la gracia de Dios, el Señor no tiene más gracia hoy en día que hace 3,000 años. La diferencia es la cruz. Cristo es la fuente de todo lo bueno y la cruz es el medio. En otras palabras, la cruz de Cristo hizo posible para que Dios nos diera un río auténtico de gracia incesante. Oh, gloria a Dios, para recibir esta gracia y en un nivel continuo que se deriva realmente del Espíritu Santo, quien supervisa todo lo que Cristo ha hecho. El creyente simplemente tiene que mostrar fe en Cristo y en la cruz y hacerlo fielmente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, dice 1 Corintios 1, versículo 18. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, óigame bien, sin excepción, y como dicho, se dispensa por y a través de la oficina, el oficio y persona del Espíritu Santo. En otras palabras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el dispensador, dígalo otra vez, el dispensador, por así decirlo, de la gracia de Dios, es decir, la bondad de Dios. Pablo dijo esto también, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. Ahí mismo está la clave de tu victoria. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la expiación de Cristo Jesús. Es la cruz que hace posible que Él habite permanentemente en nuestro corazón y vida y llevar a cabo su ministerio como el dispensador de gracia en nuestro favor. Él únicamente requiere que siempre evidenciemos fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, cuando el creyente pone su fe en otra cosa que no sea la cruz, es decir, hace de otras cosas el objeto de su fe, entonces, aunque el Espíritu Santo permanezca en el corazón y vida de dicha persona, como ya hemos dicho, Él no le ayudará a esa persona a evolucionar a ese caso. Por lo tanto, el creyente trata de vivir esta vida por sus propias fuerzas e ingeniosidad, lo que rápido se manifestará como algo lamentablemente insuficiente. Pablo se refiere a esto como
la carne, diciendo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículo 8. La carne se refiere a la fuerza y la habilidad personal del individuo. Estas son fatalmente insuficientes. Para decirlo de otra manera, lo que necesite llevarse a cabo en nuestra experiencia cristiana, la carne no puede cumplirlo. Solo el Espíritu Santo puede cumplirlo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Cuando Él desempeña en nuestra vida, lo que Él solo puede hacer es la bondad de Dios exhibida a nuestro favor, que es la gracia. Gloria a Dios. Por eso Cristo exclamó, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, negando su propia habilidad y fortaleza, fuerza, intelecto, eso es la carne, y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. La cruz es tan importante, mi amigo oyente, que Jesús dijo que tenemos que cargarla y cargarla diariamente. Es la única manera que uno puede seguir a Cristo con éxito. Y no me refiero al sufrimiento. La cruz no significa sufrimiento. La cruz significa todos los beneficios por los cuales Cristo murió y pagó la penalidad del pecado en nuestra contra, para librarnos de la naturaleza pecaminosa, para librarnos del pecado en la vida del cristiano. Gloria a Dios. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa entonces permanecerá inactiva, sin causarle problema al creyente, mientras mantengamos nuestra fe en Cristo, lo que Él es y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Oh, mi amigo oyente, ¿no piensa usted que es el momento para entregarse de lleno a Cristo Jesús, aceptando todo lo que Él hizo en la cruz por ti, para que tú experimentes la victoria que proporciona un triunfo diariamente en su vida sobre todas las acechanzas del diablo y todas esas debilidades nuestras? Oh sí, entrégate a Cristo y tú vivirás la vida abundante. Y no olvide que puede adquirir su ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor por medio de ir a nuestro portal de internet en jsm.org. Otra vez, jsm.org. Y allá se da la razón para conseguir su ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Fue muy grato pasar estos momentos con ustedes en un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.